bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora, a este programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con Jefferson Arley Díaz, investigador del instituto, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y hoy miércoles será este primer encuentro de nuestra agenda radial entre el IPASUD con el Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz. Y le doy la bienvenida entonces a Arley. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, también muy relevante para la agenda nacional, para eh, este momento del país donde nos planteamos en verdad de nuevo la paz como un horizonte posible y donde la construcción de memoria, la unificación de los relatos y escuchar a todas las personas que han tenido uno u otro papel en el conflicto armado y en la violencia, pues se hace totalmente relevante. Hoy nos vamos a focalizar precisamente en lo que tiene que ver con la inclusión y el asunto de la inclusión de los relatos de la fuerza pública en la construcción de la memoria histórica del país. Como bien lo mencionaba Sonia, este es el primer programa de nuestra agenda radial colaborativa con el Instituto Capaz. Y pues por tanto también tenemos acá a nuestros invitados, uno de ellos, Andrés Hernández, es colaborador científico del Instituto Capaz, precisamente en estos temas que tienen que ver con reforma al sector seguridad, la paz total y demás. Y también nos acompaña, obviamente, el excomisionado de la verdad, Leiner Palacios. Entonces, pues primero, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo se encuentran, Andrés, Leiner? Un gusto contar con ustedes el día de hoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para Sonia, para Jefferson y para las personas que seguramente nos están, que están conectadas a través de la U. Comunicación. A ti un saludo también muy grande, Leiner. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Un saludo para usted, mi estimado Jefferson, para Sonia, un saludo para Andrés, con quien hemos compartido todo este trabajo de inclusión desde la perspectiva de las fuerzas militares en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Un saludo para cada una de las personas que nos ven en este momento. Bueno, ya saben, bueno, como les comentaba, yo creo que así a breve resumen, porque siempre el tiempo radial es muy cortito, realmente lo que nos brindan a veces es muy cortito y los temas son muy relevantes y habrá que discutir muchísimas cosas. Entonces, un breve resumen para las personas que hoy nos sintonizan, que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de nuevo del asunto de la inclusión de los relatos de la fuerza pública en la construcción de la memoria histórica del país, ¿vale? Entonces, yo creo que empezando por algo muy básico, a mí me gustaría primero dirigir la pregunta a Andrés, pues que nos cuente y les cuente a los oyentes qué es la memoria histórica, ¿cierto? De manera muy breve y sucinta, como, bueno, ¿qué es la memoria histórica? ¿Cuándo se da y cuál es el objetivo de hacer memoria histórica en un país? El concepto de memoria histórica, para no ponerle un apellido, seguramente de los relatos que tienen que ver con la fuerza pública, es esa construcción de lo que ha ocurrido en términos, digámoslo en este caso, violentos del país, de los sucesos, de los hechos que han marcado, como el derrotero, de la guerra que se ha habido en Colombia, y tratar de reconstruir ese pasado que nosotros nos hemos situado desde diferentes perspectivas y desde diferentes visiones, ¿no? Pues vamos a hablar seguramente un poco del tema de las fuerzas militares, pero también es muy valioso hablar de lo que hacen otros grupos, otros actores y otros sectores en esa reconstrucción de la memoria de lo que ocurrió. Leiner también los va a acompañar aquí en ese ejercicio, porque como bien lo saben, Leiner viene a trabajar con la Comisión de la Verdad, fue excomisionado, y ayudó también a reconstruir ese relato de lo que ocurrió. Entonces, digamos que es tratar de indagar un poco sobre qué nos pasó, quién le hizo qué a quién, por qué, cuándo, cómo, dónde, para, digámoslo, muchas cosas, pero en esencia también para no repetirlo, ¿no? Para saber lo que pasó, para que no caigamos otra vez en lo mismo. Entonces, creo que ese es el sentir y el enfoque del concepto macro de memoria histórica. Vale, muchas gracias Andrés. Yo, digamos que para entrar en el meollo del asunto y en lo que nos convoca el día de hoy,
Bueno, cuando decimos memoria histórica, se busca de alguna manera reconstruir un relato, reconstruir una verdad, ¿cierto? Yo quisiera preguntarle en este momento, pues, al excomisionado Leimer, eh, ¿por qué se busca reconstruir una verdad? Y también cuáles son las cualidades, en teoría, ¿cierto?, que debería tener esta verdad. Bueno, es muy importante para el país reconstruir una verdad. Un país que lleva alrededor de 70 años de confrontación armada, un país que ha dejado una estela de sangre derramada por los territorios, por la geografía colombiana, un país que ha dejado unas huellas en los cuerpos de las personas que han sufrido la violencia, en las comunidades, en las ciudades, en las instituciones. Pero este es un país también que se prepara para la reconciliación y para consolidar la paz. Y un país que no reconstruye esa memoria adecuadamente, pues es un país que tiene el peligro a repetir esos hechos del pasado doloroso. Entonces, para nosotros es sumamente importante el rol de la memoria en cuanto a instrumento pedagógico que nos permite no solamente reconocer el pasado doloroso, sino afrontarlo con responsabilidad para asumir la reparación y la convivencia y las garantías de no repetición. Entonces, esta memoria surge en un momento determinante precisamente para que nosotros podamos consolidar esa paz y podamos reconciliarnos como seres, reconociéndonos que hemos fallado en muchos aspectos de la consolidación de nuestra democracia. Mm. Y qué importante es conocer la verdad, pero de todos los actores que pues hicieron parte de este conflicto. Y pues uno de esos actores que hacen parte y muy importante es la fuerza pública. Me gustaría, Andrés, pues que nos diga la necesidad de que la sociedad también reconozca a los militares como víctimas del conflicto, porque por lo general, y es la percepción que yo tengo, a veces se estigmatizan mucho. Entonces, esa necesidad, esa importancia de reconocerlos como tal. Sí, y para responder esta pregunta que hace Sonia, para la gente que nos está escuchando, quiero hacer una claridad antes de, y es, siempre pensamos en el concepto de fuerza pública, ¿no? Y nos remitimos como fuerza pública, militares, ejército y tal. Y el primer paso para poder hablar de esas voces y de esa participación en la construcción de la memoria histórica es entender ese concepto de fuerza pública como fuerzas militares y policía nacional, ¿no? Y estos actores que están vinculados a ese concepto de fuerza pública como actores que están vinculados directamente en los conflictos, pero que también han sido víctimas, porque muchas veces precisamente pensamos, bueno, están inmersos o están inmersas en la guerra, hacen parte, son un elemento activo del conflicto y por ende, digamos, no podrían decir que son unas víctimas. Pues sí, porque hay formas de hacer la guerra que los llevan por esos caminos y que los ubican dentro de ese marco. Entonces, cuando se habla de memoria histórica, sí es necesario reconocer esa condición, por ejemplo, que muchas veces tienen hombres y mujeres como víctimas del conflicto, siendo miembros ya sea de la Policía Nacional o de las fuerzas militares en alguna de sus tres armas, Armada, Fuerza Aérea o Ejército. ¿Por qué dejamos de lado un poco eso? Incluso en ese ejercicio de construcción de memoria histórica, y esto es algo muy particular y sé que no mucha gente la sabe, pero el Ejército Nacional, por ejemplo, las fuerzas militares tienen su propia institución de construcción de memoria histórica, que se llama el Instituto de Memoria Histórica Militar, y ellos hacen una construcción desde la base de sus relatos y sus vivencias. Ahora bien, habría que mirar es cómo unimos nosotros esos relatos que tienen ellos desde ese enfoque, desde la participación que tuvieron en el conflicto, si se reconocen o no como víctimas, respecto a lo que tenemos desde otros lugares y desde otros actores, ¿no? Que ya viene un poco más hilado a lo que hacen otras instituciones, como es el Centro Nacional de Memoria Histórica, como lo hizo la Comisión de la Verdad, que también escuchó a los miembros, hombres y mujeres de la fuerza pública para construir ese relato de qué fue lo que pasó. Entonces, esa es una claridad que hay que hacer, digámoslo, sobre el concepto, y lo otro es también reconocer que sí son víctimas, en ciertas ocasiones y en muchas ocasiones, por los vejámenes de la guerra y por cómo se ha desarrollado la guerra en Colombia, han sido víctimas sí, de ciertos actores también en ese sentido. Entiendo. Pero entonces acá habría que puntualizar también, bueno, re-
reconocer, ¿cierto?, que los miembros de la fuerza pública de alguna manera han sido víctimas, reconocer que el relato de memoria histórica y la verdad busca ser plural. Entonces yo quisiera preguntarle a Leiner, ¿cuáles son esos factores que hacen de esto una polémica y una disputa, ¿cierto? Que cuando hablamos de la inclusión de los relatos de la fuerza pública en la construcción de memoria histórica, entonces hay voces que apoyan, hay voces que no les gusta, ¿cierto? Entonces, más allá de decir, estas tienen la razón, estas no tienen la razón, ¿cuál es el problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocasiona, por ejemplo, ese problema? Bien, pues desde la experiencia que tuvimos en la comisión y como comisionado de esclarecimiento de la verdad, que pues intentábamos en este caso particular profundizar sobre los impactos del conflicto armado en la población étnica, por ejemplo. Nosotros nos propusimos entonces un desafío de relacionamiento para indagar y entender lo que le pasó a las fuerzas militares y sus aportes. Y entonces el país para nosotros debe comprender que esto implicaba al menos tres dimensiones de lo que nosotros queríamos indagar. El primer elemento tendría que ser comprender la realidad de victimización de los hombres y mujeres que han estado encargados de la seguridad en el país. Y en ese sentido nosotros recibimos con alegría y con mucha generosidad los aportes de muchos informes, alrededor de 98 informes que describían precisamente el nivel de victimización. Y eso nos hizo comprender que precisamente en el componente de seguridad y las fuerzas militares sufrieron muchos una victimización atroz. Más de 410,000 hombres y mujeres fueron afectados directamente por esa guerra y afectaciones muy graves. Unos que perdieron sus piernas, otros sus brazos, familiares que fueron perseguidos, asesinados, muchos incluso les tocó vivir y crecer en la clandestinidad porque no podían decir quiénes eran su familia, que estaban allá en la periferia, precisamente desconocer a su familia. Unos dramas, unos daños en sus cuerpos, en sus vidas, en su propuesta de desarrollo como país, como persona. Realmente ahí hay un drama humano muy grande y estamos hablando de más de 410,000 personas. Entonces, esa es una dimensión que nosotros la recibimos y los aportes de la fuerza pública en ese sentido fueron muy importantes para el informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y el relato en ese sentido de la comisión es bastante equilibrado en la medida que pone de presente esa realidad y la reconoce. La comisión eso no lo podemos tapar con un dedo. La otra dimensión de la responsabilidad que nosotros vemos es cuando el agente de seguridad se ve abocado en la obligación de respetar los derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, pues también recibimos testimonios de donde algunos miembros de las fuerzas militares también se desviaron, y entonces esa responsabilidad o esa dimensión de ese relato para nosotros era importante. No únicamente recibir los testimonios que daban cuenta de la victimización, sino también de su rol como agente de garantizador de los derechos humanos, cómo en algún momento se pudo haber desviado esto, ¿no? Y en ese contexto también ver la responsabilidad en la materialización de los derechos humanos. Entonces ahí teníamos para nosotros tres tópicos muy importantes y sentimos realmente que la labor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en ese sentido con las fuerzas militares en Colombia, pues avanzamos, pudo haber sido mejor. Los contextos de polarización desafortunadamente no fueron los mejores, pero hoy es un informe que de cierta manera da cuenta de esos tres tópicos de la realidad de nuestra seguridad y el funcionamiento y la responsabilidad de nuestras instituciones. Y sobre todo un tópico que pone en reflexión precisamente qué es lo que hay que transformar, en qué nuestros hombres y mujeres de la seguridad pudieron haber fallado. Y eso es importante precisamente para las garantías de no repetición del conflicto colombiano, que es el ejercicio en definitiva que debe cumplir todo informe o toda narrativa
histórica que podamos adelantar en el país. Entiendo. Claro, es que acá, digamos que esas dos dimensiones uno normalmente, ¿cierto? Desde afuera y particularmente sin adentrarse en lo que es la dimensión transicional y de construcción de paz, de reconciliación, uno puede ver enfrentadas, ¿cierto? La dimensión de la victimización y la dimensión de la responsabilidad. Bueno, acá a mí me surge una pregunta, ¿no? Y es que, bueno, los relatos de victimización y los relatos de responsabilidad en algún momento seguramente se pueden encontrar y contradecir, ¿cierto? Yo quisiera preguntar, digamos, en estas situaciones problemáticas, peliagudas, Andrés, por ejemplo, ¿cuál sería una salida para encontrar un diálogo, una reconciliación entre relatos que, por ejemplo, se contradicen o que se encuentran, o ideas que no llegan a concretarse en una sola versión, por ejemplo? Precisamente nosotros estamos en un ejercicio que va en esa línea con Leiner, ¿no? Y es socializar eso que se hizo a partir de la Comisión de la Verdad, los hallazgos, las recomendaciones, direccionadas específicamente a la fuerza pública. Nosotros en este momento estamos trabajando específicamente con Policía Nacional y estamos tratando de compartir, ¿no? Socializar y de debatir incluso, porque ese es el espacio que se quiere brindar, eso que se pudo indagar del pasado. Y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Entonces, miremos en qué lugar nos vamos a ubicar aquí. Miremos cómo construir un relato. En algún ejercicio, una de las personas asistentes nos decía, claro, esto es tan necesario para nosotros poderlo conocer porque el texto ya está ahí, el informe ya se hizo, ahí están los capítulos, ahí están los resultados, ¿no? El trabajo de campo y en territorio ya se hizo, los excomisionados estuvieron allí. Ahora viene la socialización, viene la incorporación, ¿no? A la sociedad, pero específicamente en este caso a la fuerza pública, de lo que se hizo. Entonces, siento que eso es un gran paso, cierto que esos espacios de tránsito, esos espacios pedagógicos, ¿no? De socialización, de debate, de aclaración de dudas, son los que enriquecen el debate y nos permiten llegar, digámoslo, a un punto medio también de entender hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llegaron ellos, hasta dónde llegaron los otros actores como los actores armados irregulares, hasta dónde llegaron, como lo dice Leiner, que me parece muy importante ese aporte, la fuerza pública en contravía también de la sociedad civil, porque eso es necesario reconocerlo. No reconocerlo es negar lo que ocurrió. Y caemos otra vez en un lugar común de decir que no pasó. Entonces eso es sumamente necesario hacerlo. Muchos de los miembros de las fuerzas militares, y lo hemos visto, por ejemplo, en este ejercicio de justicia transicional, han dicho, sí, yo cometí un error, sí, yo caí en esas malas prácticas, sí, yo fui parte de estas políticas que no debieron haber ocurrido, y eso es necesario. Y es, digámoslo, garantía también para el futuro de que eso no vuelva a ocurrir. Yo siento que todo este ejercicio de la transición que estamos dando, en este caso, por ejemplo, con Leiner, que es lo que estamos haciendo desde Capaz, que es socializar esos resultados del informe, son un primer puente para decirle a la fuerza pública, en este caso a la policía, mire, acerquémonos y revisemos qué fue lo que construimos para que de aquí en adelante, con todo lo que estamos viviendo, pues podamos tener un espacio más amplio para construir esa paz que queremos, ¿no? Siento que en esa medida va. Claro, esta pregunta que voy a hacer va para los dos, para Leiner y para Andrés. Y ese, ¿qué tanto el tema ideológico pesa en la verdad que debemos conocer los colombianos frente a lo que pasó realmente? Lo digo porque el año pasado, cuando se entregó ya el informe de la Comisión de la Verdad y Futuro, si hay verdad, de alguna manera, pues una parte de los colombianos como que no, cree mucho en lo que es el informe. El solo hecho de que, por ejemplo, el presidente Iván Duque no asistió al informe, que después el expresidente Uribe dijo que va a sacar una cartilla para mostrar su verdad. Digamos, ese tema ideológico que tanto hace daño para conocer la verdad absoluta, porque pues ahí podríamos hablar de dos verdades. No sé si Leiner me puede contestar y luego Andrés sobre este tema, ¿qué piensa? Bueno, lo primero que nosotros quisiéramos poner al país y de manifiesto es que este es un informe que trató al máximo de mantener un equilibrio a partir de unos 30.000 testimonios que recibimos. Unos 30.000 testimonios que entre ellos participaron muchos miembros de la fuerza pública y recibimos también informes por escrito también de la fuerza pública en dimensión de su responsabilidad, pero también en dimensión de la victimización.
Y a partir de eso nosotros presentamos un relato que cuadra con 18 modalidades de violencia que se presentaron en el contexto de la guerra. Esas modalidades de violencia las sufrió todo colombiano. Más allá, si fue miembro de la fuerza pública, si fue de allá de la comunidad de Chigorodó, o si fue la comunidad de allá de Canal del Dique, o si es la comunidad indígena o afro o ron. O sea, todos los colombianos al menos sufrimos una dimensión de 18 categorías de violación de derechos humanos. Y ahí no hacemos color ni distinción. Y desafortunadamente el país y mucha gente ha aprovechado para polarizar y aumentar esto y mantener dos polos y dos orillas, y precisamente eso lo que hace es facilitar precisamente que la guerra se continúe en Colombia. Mire, nosotros después de la comisión hay un joven que hizo una publicación, Militares y Comisión de la Verdad en Colombia, primeras aproximaciones, y ahí hace una reflexión Gerson Arias de dónde estuvieron los escollos, precisamente en el relacionamiento entre la Comisión de la Verdad y miembros de las fuerzas militares. Y llama mucho la atención que una de las cosas que generó tensión precisamente, y lo pone allí, es el manejo de archivos de inteligencia. La información que se requiere para poder escribir estos temas. En muchos casos, algunos miembros tuvieron celos y tuvieron desconfianza en entregar mucha información a la Comisión de la Verdad. Yo creo que eso fue un error, porque eso no contribuye a la legitimación de la institución, porque la comisión con este informe lo que buscaba precisamente es analizar por qué nos pasó para poder recomendar qué se debe corregir, no para deslegitimar a la institución. Entonces, ese sesgo, muchos lo entendieron como que era una apuesta para deslegitimar a las instituciones militares. Y hoy lo estamos viendo cuando empezamos a contarle en estos talleres que estamos realizando con el Instituto Capaz a los miembros de la fuerza pública en estos territorios. Mire, esto fue lo que encontramos, estos fueron los elementos, estas fueron las pruebas, y ellos mismos nos dicen, oiga, pero estábamos equivocados, pensábamos que esa era una comisión para la guerrilla. Qué sorpresa que se están llevando muchos y muchas. Y dijeron, pero ¿por qué nos engañaron tanto? Nos están diciendo. ¿Por qué nos hicieron creer que ustedes estaban haciendo la cosa tan mal? Y sabiendo que aquí, incluso hoy muchos y muchas encuentran en esto, en este relato, una oportunidad para fortalecer con mayor certeza el funcionamiento de nuestra seguridad. Y acabamos de salir de un taller y nos dicen, muchas gracias por hacer el esfuerzo y venir y contarnos todas estas cosas. Claro, muchos medios de comunicación creo que han hecho un poco la tarea mal y han aumentado esa polarización, han aumentado esos sesgos, y precisamente yo creo que eso no contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia. Pues nuestra democracia se puede consolidar en la medida que se reconocen los errores y se reconocen con responsabilidad y nos proyectamos hacia el futuro. Yo particularmente como comisionado me siento hoy muy orgulloso de haber trabajado en la comisión, pero haber estado haciendo estos talleres en los territorios con los miembros de la fuerza pública y de manera especial con la policía. ¿Cuántos mitos hemos podido derrumbar? ¿Cuántas barreras y brechas hemos podido quitar? Y hoy nos encontramos haciendo un trabajo conjunto para fortalecer nuestra institución policial, por ejemplo, en los territorios donde hemos ido. Incluso a mí particularmente, y lo quiero decir aquí, oígame, qué tenaz, qué berraco, qué fuerte es usted. Cuando viene de un territorio tan sufrido, es capaz de sentarse con nosotros aquí a ayudarnos a comprender el pasado, ayudarnos a analizar por qué nos pasó esto, y sobre todo ahora proponernos caminos y ruta a partir de una serie de recomendaciones que la comisión hizo en ese informe, y dicen qué buenas recomendaciones que nos dan, qué bueno que las podemos adaptar a nuestra realidad y fortalecer y darle mayor legitimidad a nuestra institución. Entonces realmente hoy nosotros estamos, yo particularmente, y yo creo que Andrés y el instituto, muy contentos con lo que estamos haciendo, porque estamos derrumbando todos esos mitos y esos sesgos y esas polarizaciones que nos han querido poner a unos y a otros en otra orilla, como que si la comisión tuviera una pretensión de derrumbar
la institucionalidad de la seguridad democrática constituida en Colombia. Más lejos del equivocamiento no podían estar. Hoy estamos fortaleciendo precisamente ese rol y que yo me siento muy contento por lo que pudimos escribir, pero también por la manera como estos hombres y mujeres están recibiendo este informe y están transformándose al interior gigantemente en todo lo que, a medida de todo lo que van oyendo y entendiendo de lo que hicimos. Yo quisiera, Sonia y Arley, si me lo permiten, agregar un poco a lo que dice Leiner, porque, claro, uno, habiendo tenido la oportunidad de trabajar directamente en este caso, en mi caso, con las fuerzas militares, el reto que se impone para socializar los resultados del informe es grande. Es decir, venir a hablar sobre lo que ocurrió es un reto. Pararse frente a quien hizo parte de ese conflicto armado como parte activa es un reto. Y ha sido tan bien recibido que nosotros decimos, bueno, no lo podemos creer, no lo podemos creer, no podemos creer que lleguemos y nos digan cuándo van a volver, por qué no habían venido antes, cuándo podemos hacer otro ejercicio. Pensábamos que era otra cosa. Queremos que vuelvan, queremos que estén aquí. Esto es importante para nosotros. Nosotros siempre hablamos como de un espacio de un diálogo seguro. Estos ejercicios se hacen, digámoslo, más o menos a puerta cerrada para poder aclarar todas las dudas, para que se puedan expresar y que puedan aclarar todas esas dudas que tienen y todos esos interrogantes y también expresar, no sé, digamos, las inconformidades que se tienen o con lo que no se va o con lo que no se está de acuerdo. Y yo siento que ese es uno de los puentes necesarios para poderlo construir. Entonces, claro, cuando llegamos a entrar, digámoslo, a la Policía Nacional para poder hacer estos ejercicios de socialización y somos también recibidos, decimos, algo estamos haciendo bien. ¿Sí? Lo ideológico entonces seguramente quedó a un lado, que era la pregunta que hacía Sonia, ¿no? Bueno, pero el relato hacia dónde va, ¿tiene un tinte o no tiene un tinte político ideológico? Pues no sabría yo decir si sí o no, lo que quiero decir es, eso es lo que se ha dado en los resultados. Ha sido muy bienvenido, nos han abierto las puertas, hemos tenido la participación masiva, en este caso de la policía, de hombres y mujeres, personas que han participado, que han levantado la mano, que nos han dicho queremos más información, compártanos los capítulos del informe, dónde los podemos ver, dónde nos podemos contactar. Entonces uno dice, bueno, entonces creo que el trabajo sí quedó bien hecho y esto dista mucho y está muy alejado de lo que, como dice Sonia, muchos sectores dicen que está politizado o está ideologizado. Entonces es cierto que va en esa medida también, ¿no? Como que la apuesta fue clara y el resultado fue tan bueno que ha sido muy bien recibido en estos momentos a través de los talleres que estamos desarrollando. Andrés, pero bueno, ustedes nos están hablando desde, desde lejos, no están por acá en Bogotá, están en algún territorio. Ya me va a contar precisamente la pregunta que le quiero hacer, porque nos han estado hablando como en el marco de un ejercicio que están realizando, de algo muy importante, y yo creo que para el tema de acá no se me ha despertado otra cosa que curiosidad. Entonces quisiera pues preguntarle a Andrés, ¿en qué consisten estos ejercicios que están realizando con el excomisionado Leiner, que están realizando, si no me equivoco, desde el Instituto Capaz? ¿Dónde los están realizando? Más o menos, ¿cuál es la modalidad? ¿Qué se está haciendo? Pues porque me tiene muerto de la curiosidad. Le voy a dar línea chiquitica y le voy a dejar a Leiner, que Leiner es el que desarrolla el taller como tal. Mire, hay algo que se llama reforma al sector seguridad y recomendaciones, hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad. Iba a decirles algo. Parte de esas recomendaciones tiene, por ejemplo, sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Cuando nosotros hacemos los talleres, abordamos esos temas que son tan sensibles de frente al otro actor y nos paramos y les decimos, nosotros consideramos, en este caso de Leiner, que esta es una recomendación que se debe hacer, así mirándonos a los ojos y ante un grupo grande, masivo, de hombres y mujeres que hacen parte de la fuerza pública. Entonces, los ejercicios consisten en un tema pedagógico, ¿no? De relatar y de socializar qué es lo que se hizo en ese periodo de la Comisión de la Verdad y qué es lo que está vinculado específicamente en dos capítulos. Ya le doy la palabra a Leiner porque Leiner es el que está desarrollando el ejercicio como tal, que son el capítulo étnico y el capítulo de Hasta la guerra tiene límites, que es donde se ve vinculada directamente la fuerza pública. Lo estamos haciendo en todo territorio nacional, estamos priorizando ciertos territorios. El primer ejercicio lo hicimos en Chocó, Leiner nos pudo abrir la puerta allí. 80 personas que asistieron al ejercicio, una jornada súper dinámica, súper práctica, socializando. El día de hoy hicimos uno en Medellín con el Departamento de Policía de Antioquia, mañana lo vamos a tener con la Policía Metropolitana y tenemos algunos territorios del país priorizados para poder desarrollar el ejercicio. Ya le voy a dar la palabra a Leine para que nos cuenten específicos sobre la metodología. Sí, acá más que interesado, acá súper muerto de la curiosidad, claro que sí.
Sí, no, es que ha sido una experiencia muy bella poder compartir con los miembros de nuestra institución policial. Realmente, bueno, nosotros después de que entendimos el distanciamiento que había entre lo que la comisión dejó y algunos sectores, entonces el año pasado hicimos un fuerte ejercicio de pedagogía del informe con población civil. Este año nos propusimos un poco hacer pedagogía y llevar este informe hacia la institución de las fuerzas militares y aprovechando también aquí un contexto y es que el Consejo de Estado ordenó precisamente que se debería hacer conocer este informe al interior de las fuerzas militares por un asunto bastante vergonzoso y duro que fue la historia de los falsos positivos, ¿no? Entonces el Consejo de Estado a partir de esa realidad dijo, es necesario que se conozca este informe y nosotros entonces hemos empezado a tocar puertas en muchos departamentos y aquí el Instituto Capaz ha facilitado pues como todo el aspecto organizativo y la facilitación para que estén cómodos los participantes y generar todos estos espacios en un entorno seguro y una conversación muy franca. Y entonces hemos abierto los libros que están allí y hemos abierto los libros para conversar los temas más duros, desde los asuntos que hay ahí que determinó la Comisión Falsos Positivos, desde la responsabilidad de las fuerzas militares, pero también desde las victimizaciones que las fuerzas militares recibieron, desde las posiciones negacionistas, hemos explicado el capítulo étnico, hemos explicado el capítulo del exilio, de mujeres, todo ese drama que vivió humano, que vivieron tantos seres humanos, pero también hemos hablado de la narrativa histórica que está ahí planteada. Y realmente, pues ha sido una experiencia, yo digo que muy bonita. Hemos explicado el cómo lo hicimos, porque eso es, creo que también otra de las cosas que mucha gente no comprende, cuál fue los procesos y el paso a paso para nosotros llegar a cada una de las conclusiones y determinar cuáles eran los factores de persistencia, cuáles fueron las pruebas que valoramos, cómo fueron nuestras reflexiones. Entonces, eso ha sido un momento donde nos ha permitido una conexión muy profunda y entonces a partir de esa comprensión ellos lo que nos han dicho es, oígame, no pensábamos que esto lo hicieron ustedes de esta manera, pero este fue un trabajo muy juicioso, por 3 años con tanta disciplina, cómo así que fueron a los territorios, visitaron a las comunidades, cómo así que estuvieron en Bagadó, cómo así que estuvieron en Paimadó, cómo así que estuvieron por allá en el Cauca, en el Putumayo, y entonces óyame, y ahora piensan incluso hasta los lamentos, ¿no? Óyame, pero si hubiéramos tenido la oportunidad de participar de manera distinta, ¿no? Y entonces ha sido muy lindo porque eso nos pone de presente y nos da una oportunidad de también hablar de las recomendaciones. Hemos hablado del tema del narcotráfico, de la corrupción también, y entonces al final y al cabo, pues dejamos el planteamiento de cuáles fueron las recomendaciones de la Comisión en temas de seguridad y cómo esa seguridad puede mejorarse todavía a pesar de lo que pasó en el pasado y a pesar de esa narrativa dolorosa que no nos digamos mentira. Y eso es una posición, pues si nosotros cogemos la cifra del desastre humano en el conflicto armado, eso de entrada nos dice que la seguridad no estuvo a la altura de la protección de los derechos humanos. Eso hay que reconocerlo. Y eso no es hacerle daño a la institución, eso antes por el contrario, es ser más bien proactivo. Y entonces cuando hemos realizado estos eventos en Medellín, tenemos previsto realizar otros, ojalá podamos coordinar en Soacha, ojalá que tenemos ganas de ir a Montería, tenemos ganas de ir a Riohacha, tenemos ganas de ir a Cali, al Valle, a contar esto, o sea, no, la apuesta realmente es grande y lo que a mí me llena de mucha alegría y mucha satisfacción es que esto es un diálogo sincero de lo que encontramos con mucha transparencia, a veces dolorosos también porque pues asumir responsabilidades y reconocerlas no es fácil y nos permite ese diálogo franco y transparente, tranquilo y al final y al cabo construir, ¿no? Eso es lo más bonito que ha salido de todos estos espacios y realmente yo incluso como comisionado tengo que decirlo,
que me ha sorprendido la responsabilidad y la actitud con que muchos hombres y mujeres de las fuerzas y de la policía en especial han asumido estas cosas que le hemos dicho. Me ha lejos porque lo han asumido con mucha responsabilidad y como una profundidad de reflexiva. Oiga, ¿dónde estábamos? Ha habido cuestionamiento, pero ¿por qué dejamos que esto pasara? Incluso cuestionamientos que nos dicen, pero ¿cómo es posible que si no hicimos un profundo esclarecimiento, entonces ahora no hagamos las recomendaciones que están ahí? Incluso han habido posiciones de indignación también de miembros de la fuerza pública que han dicho, es que esto es intolerable. ¿Y cómo es posible que vienen a dañar el nombre de la institución estos que se desvían también de? Entonces, también ha habido cuestionamientos de por qué no se han tomado la debida diligencia y el debido cuidado para evitar que estos comportamientos que reprocha el informe se presentaran. Entonces, también digamos que hay un nivel de indignación de muchos miembros de los que han recibido estas capacitaciones y estas charlas, y yo creo que eso es lo que va a permitir de cierta manera que el país se fortalezca. Ojalá podamos continuar estos talleres y profundizando en todos los territorios de los departamentos de Colombia. Y qué mejor, Leiner, que sea usted esa figura que haya emprendido esta labor tan importante como hacer esa pedagogía para la paz, ¿no? Para ambos bandos, si podemos decir así, una persona que además, hay que decirlo y recordarlo, víctima de la masacre de Bojayá, que estaba esa población en el centro de todo, o sea, guerrilla, paramilitarismo y también la omisión del Estado. Y por eso pues pasó, lo que usted decía, muchos se preguntan, muchos miembros de la fuerza pública, pero ¿dónde estábamos? ¿Por qué permitimos que esto pasara? Entonces, voy a lo siguiente, ¿qué significa para usted en este momento estar en la posición en que está, haciendo esa pedagogía para la paz, para las víctimas, para los militares, para los mismos excombatientes? ¿Qué significa siendo usted una persona que aún sigue siendo amenazada? Bueno, esto pues para mí ha significado también aprendizajes, ¿no? Y aprendizajes sobre todo para poder comprender cuando algunos miembros de la institución nos han planteado las penurias que pasaron en el conflicto armado. Realmente, yo tengo que decirlo, ha habido una actitud mía muy de profundo reconocimiento del dolor y el drama de muchos hombres y mujeres allí. También de preocupación porque la seguridad sigue estando en peligro hoy en los territorios, y cuando conversamos con ellos, algunos nos han dicho, comisionado o excomisionado, pero es que ustedes hablan del informe como el pasado, pero comisionado, hablemos de ese informe como el presente. Nos dijeron hoy nada más. ¿Por qué? Porque lo que ustedes describieron en ese pasado, pues está sucediendo en este momento. Entonces quiere decir que no vamos bien, vamos mal. Entonces también ha habido como, digamos, para mí ha sido como una sorpresa ese tipo de reflexiones que nos ponen a algunas personas. Yo hoy, por ejemplo, el reto en los temas de seguridad, nosotros quisiéramos ir a los territorios, pero desafortunadamente los violentos siguen dañando la vida, ¿no? Y este informe me deja como un sinsabor en el sentido de que yo escuché muchos testimonios y hoy los comparto de responsables que quedaron avergonzados después de todo lo que hicieron. Pero entonces cuando nos enfrentamos a esta explicación, encontramos que hoy otros responsables están dañando la vida de otros seres humanos. Y me da pena realmente cuando me ponen ese presente, porque lo que yo como comisionado quería era que ojalá esta descripción no fuera necesaria volverla a comparar. Y entonces aquí hay un llamado a los otros responsables y una interpelación, ¿cierto? Yo me siento muy incómodo y realmente indignado con que este informe no esté generando el efecto que queríamos que generara en el sentido de garantías de no repetición del conflicto armado. Este informe buscaba la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas.
y sus recomendaciones buscaban precisamente que lográramos fortalecer nuestra dimensión de la democracia. Pero eso no es lo que está pasando en estos momentos. Entonces yo me siento con vergüenza con las víctimas, con estos hombres y mujeres que le están poniendo el pecho al conflicto armado en el día a día, con los territorios, con las comunidades. Realmente, sí. Entonces, por un lado hay alegría también porque, bueno, este es un país que siempre nos da sorpresas y algunas instituciones van abriéndose cada día más. Pero realmente yo sí hoy, al contar este, me da mucho dolor por mi país. Me da mucho dolor y mucha tristeza porque ¿cómo es posible que escenas como la masacre de Bojayá se estén repitiendo con otras poblaciones? Eso no era lo que queríamos. ¿Cómo es posible que las poblaciones del Chocó, hoy en Sipí, en Novita, en Condoto, en el litoral pacífico, en Buenaventura, en Arauca, en Putumayo, en Tumaco, pues la situación, la gente esté hoy en confinamiento? ¿Cómo es posible que la gente tenga que ver las escenas de hombres camuflados, encapuchados, caminando las calles, poniendo la ley y el orden? Realmente como comisionado eso me indigna. Yo no quisiera que... Entonces, este informe realmente yo me pregunto si vale la pena, si vale para este país. Nosotros concluimos que esta fue una guerra inútil y con este informe ojalá queríamos contribuir a que se acabe la guerra, pero eso no está pasando. Entonces, hoy volvemos, yo particularmente, volvemos a poner un llamado a nuestras autoridades, pero un llamado también a los que siguen dañando la vida, a los que fueron irresponsables violando los derechos humanos. Sí, llamo al ELN concretamente, llamo a las distintas AGC, a los distintos fenómenos del paramilitarismo. No podemos seguir dañando la vida de esta manera como lo hemos dañado. Duele demasiado, demasiado recibir tantos testimonios de tanto dolor y que una comisión escriba esto con tanta fuerza, con tanta... un país se dedique a gastar recursos para hacer esta memoria y este relato no produzca el efecto en garantías de no repetición, realmente también da vergüenza como institución y como colombiano. Y así me siento, alegre por estar en él, también triste porque realmente es un informe que es bueno, pero es un país, en algunos casos muchas instituciones que no han asumido su responsabilidad. Discúlpenme, el nivel de impunidad en Colombia es tremendamente alto. ¿Cuándo vamos? Y la comisión concluyó que la impunidad es uno de los factores de persistencia del conflicto armado. Pues ahí hay una serie de recomendaciones. ¿Cuándo se van a implementar para empezar a reducir esa impunidad? ¿Cuándo vamos a tomar el capítulo de esa implementación de todo el paquete de los acuerdos de paz para cerrar las brechas de desigualdades? ¿Cuándo vamos a generar una cultura de paz? Después de 70 años hemos tenido un sistema de educación que nos ha formado desde una visión de eliminación del otro. ¿Cuándo vamos a tener una reforma educativa que nos permita un currículo y formar hombres y mujeres para la convivencia, para las garantías de no repetición? Esos son los desafíos que tenemos. ¿Cuándo vamos a profundizar la atención a las víctimas? Esos son las apuestas que debemos estar, y los violentos no deberían, o al menos deberían dejar que esto funcione de mejor manera y la democracia se consolide y se fortalezca. La actuación de los violentos hoy no permite y está siendo uno de los factores que más deteriora nuestra democracia. La situación, el comportamiento de los violentos está agravando la situación de los derechos humanos en muchos territorios. Eso no era lo que queríamos nosotros en este informe. Y lamentablemente hoy tenemos que volverlos a llamar, a decirles, por ahí no es el camino. Esa guerra que liberan es una guerra inútil. Muchas gracias, comisionado. No, realmente muy sentido todo lo que usted nos comenta. Realmente, digamos, después de años de trabajo, de una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, creo que es
es incluso complejo poder llegar a comprender, digamos, la frustración que puede, que se puede sentir, pero también como país, como persona, como personas que nos dedicamos en este caso a la investigación académica para la construcción de paz, desde donde nuestra esfera laboral y de acción nos permite. Yo quisiera preguntarle a Andrés, obviamente no una pregunta comprometedora de cómo el capaz o cómo la academia puede solucionar todos estos elementos. No, por eso sería incluso muy grosero. Pero sí, por ejemplo, en este sentido enunciativo de que tenemos aún tantas cosas irresolutas y tan importantes que a las que les debemos prestar atención. Yo pregunto primeramente, pues en este caso Andrés, estos talleres que se están realizando desde el CAPAZ, incluso que se pudiesen replicar, ¿cierto? ¿Cuál es la intención, desde dónde nacen y cómo están aportando estos elementos que bien mencionaba el comisionado Ley? Pues Arley, es el interés que tiene también, digámoslo, el instituto como, recordemos que Alemania fue país garante en el proceso de diálogo y de firma del acuerdo con las FARC. Y es ese interés que se tiene desde afuera también de venir a ayudar un poco y decir, bueno, ¿cómo podemos materializar lo que pactamos en ese momento, en ese documento y lo que se ha venido haciendo en esos órganos o en ese triángulo que llamamos nosotros JEP, unidad y comisión, que ya no existe, pero que hizo un trabajo y es precisamente apoyar esos ejercicios posteriores y que se vienen desarrollando. Nosotros, por ejemplo, digo, desde Capaz, no solamente estamos haciendo el ejercicio de los temas de los talleres pedagógicos de socialización del informe, otras de mis colegas y compañeras que trabajan en Capaz vienen acompañando, por ejemplo, la implementación de la cátedra Alfredo Molano, que también surge en el marco del informe y de la comisión. Se viene acompañando el tema de los TOAR y de la justicia restaurativa que viene adelantando la JEP. En la unidad de búsqueda estamos haciendo unos acercamientos y unos trabajos, digamos, muy incipientes, pero es apoyar todo eso que nos permite a nosotros construir paz desde acá, que es la academia, desde la pedagogía, desde la educación, desde la investigación, porque también publicamos y construimos escritos de divulgación gratuita para que la gente se informe de lo que está pasando en el país. Son los medios que tenemos, son los medios que podemos proveer a la sociedad civil, a las instituciones gubernamentales, a los órganos de control incluso. Venimos trabajando, si ustedes buscan en estos momentos en la página de Capaz, con un proyecto, por ejemplo, con la Procuraduría Nacional sobre ensayos a partir de la construcción de paz, donde se vinculen estudiantes de colegio. Entonces son pequeñas semillitas que se van sembrando para que esto tenga un fruto a largo plazo sobre la construcción de paz y así N cantidad de ejercicios que venimos desarrollando desde el instituto. Entonces son como las herramientas o los medios que tenemos para poder consolidar la paz y garantizar, ojalá, ese escenario de no repetición, como lo dice Leiner, y de garantías para que no se olvide lo que ocurrió. Yo quiero hacer una breve memoria, Leiner, antes de que se me olvide, y es cuando él hablaba sobre el tema de la bienvenida que se nos dan en los talleres. Ustedes no se imaginan lo gratificante que es estar uno sentado en un escenario con miembros de la Policía Nacional y que sobre todo a Leiner se le reconozca el trabajo como defensor de derechos humanos. Eso para mí, que no he sido un defensor de derechos humanos activo en territorio como lo ha sido él, es gratificante sentarse y ver como una persona que porta un uniforme, que tiene un alto grado en estas instituciones de la fuerza pública, le dice a Leiner, yo sé quién es usted, yo reconozco su historia, yo sé lo que pasó con usted y le dice a los otros, esto es un honor tenerlo el día de hoy acá. Eso para mí, por ejemplo, y sé que para muchas de las personas que accedan a esos talleres va a ser muy gratificante, porque eso es construir paz, precisamente, reconocer al otro, sobre todo en ese ejercicio tan difícil que la ha hecho defensor de derechos humanos. Entonces, en esencia, esas son las líneas como con las que nos venimos moviendo, Arley. No, muchas gracias. Yo acá me voy a tomar el atrevimiento, perdón que piso la manguera, Sonia, pero a mí sí me gustaría hacerle una última pregunta, comisionado Leiner, y es, todo esto de la construcción de paz, la construcción de memoria, particularmente el esclarecimiento histórico, la construcción de la verdad, indudablemente es un campo de puja político, es un campo de pugna, es un campo donde convergen muchos intereses y es un campo de debate público. Entendemos, digamos, con lo que hemos venido hablando, la importancia de una memoria plural, la importancia de reconocer de manera holística, ¿cierto?, las personas que han sido víctimas de la guerra y que no va en contravía de también reconocer la responsabilidad, en este caso, digamos, de la fuerza pública. Pero
¿quién mejor que usted para decirlo? Yo quisiera, digamos, usted, ¿qué podría decirles de una manera muy breve a esas personas, digamos, que siguen encontrando en la inclusión de los relatos de la fuerza pública en la memoria histórica un sinónimo de impunidad, un sinónimo de acá no hay justicia, un sinónimo de olvido? ¿Qué podría usted comentarles, digamos, desde esta posición, desde este gran trabajo y desde la vida, como lo comentaba yo ahorita, consagrada a la defensa de los derechos humanos, que es la suya, ¿cierto? Una muy buena posición para poder, digamos, dar un comentario a estas personas. Y no me refiero tal vez a las personas de las grandes esferas, a las que tienen el poder, sino a las personas de a pie, ¿cierto? Que a veces, como usted lo mencionaba, por los medios de comunicación, por diferentes discursos, se les ha anclado en ellas esta idea de que fuerza militar, fuerza pública más memoria histórica es sinónimo de impunidad. Bueno, yo vengo de un territorio donde me tocó vivir las penurias más terribles y me tocó ver cómo muchos de a pie precisamente sufren las consecuencias de la guerra. Yo no quisiera que otros vivan estas tragedias realmente. Y yo sí creo que desde la memoria y desde el ejercicio de reconstrucción de este país podemos cambiar ese tipo de realidades. Yo vengo de sufrir el hambre, vengo de sufrir de saber qué es no tener una pelota de fútbol, pero también vengo de sufrir las victimizaciones de todos los grupos armados. Quizás me pudo haber reclutado la guerrilla, quizás me pudo haber reclutado el paramilitarismo y me salvé. Quizás me salvé también de la masacre. Entonces, a la gente de a pie, nosotros sí que hemos sufrido y sabemos sufrir, pero no estamos en la más mínima posición de seguir condenando a otros de a pie, a otros que están en la periferia, a esa realidad por simples caprichos políticos de algunos. Creo que el camino es ahora. Recordémonos de Bojayá, recordémonos del Naya, recordémonos de Catatumbo, recordémonos de Segovia, recordémonos de Machuca, recordémonos las masacres en Buenaventura, las casas de pique, recordemos los desplazamientos, recordemos entonces los niños y niñas de más de 16,000 que fueron reclutados y armados para que mataran a sus propios seres queridos. Recordémonos de las mujeres violadas, más de 32,000. Recordémonos de 8 millones de hectáreas despojadas, pero más de 450,000 personas asesinadas, más de 4,000 masacres que implican sufrimiento. Han sido seres humanos que les ha tocado vivir confinados y hoy están confinados muchos y muchas. Entonces, cuando no asumimos una posición de construcción de paz, nosotros estamos condenando a la muerte a los que están viviendo la guerra en esos territorios. Este informe busca un nivel de humanización y un nivel de empatía con la violencia que han vivido muchos y muchas y están viviendo todavía en esos territorios. Así que como ciudadanos y ciudadanas de nosotros depende que estos hombres y mujeres algún día puedan salir de esas violencias que aún padecen en esos territorios. Por eso es importante apostarle a la paz, por eso es importante apostarle a la reconciliación. Y claro que es duro, claro que nos mueve corazones, claro que nos mueve las tripas. Construir la paz nunca ha sido fácil, pero más duro es seguir viviendo la guerra que estamos viviendo en este momento en muchos territorios. Así que yo los invito, ojalá, a que reconsideremos nuestras posiciones y contribuyamos a fortalecer nuestra democracia, porque seremos dignos de nuestra democracia en la medida que generemos empatía para que estos hombres y mujeres no vivan lo que yo me ha tocado vivir y otros y muchos y muchas en las periferias y en la geografía del país. Más de 10 millones de víctimas hemos dejado en esta tragedia. Es hora de pararla ya. Andrés, en ese ejercicio que se está realizando, yo quisiera saber, esto es como más puntual, cuál ha sido o cuál fue el hecho más víctima de los miembros de la fuerza pública y además acerca de el, ya nos queda muy poco tiempo, las víctimas, sus victimarios, las víctimas de la fuerza pública, en su mayoría, o no sé si todos, ¿cuál es ese sentimiento general frente al perdón?
a sus victimarios. Bueno, voy a hacerles el comentario y voy a responder la pregunta rápidamente como persona que en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de trabajar directamente con las fuerzas militares y es, sí, no, es muy difícil porque las complejidades de la guerra nos han llevado a deshumanizar quiénes somos como colombianos y como colombianas. Entonces, muchas personas que fueron víctimas del conflicto siendo parte de las fuerzas militares dicen, sí, yo perdono, estoy en la capacidad de perdonar y de reconocer que el otro cometió un error que me afectó, pero hay otros que no. Y es muy difícil y estos ejercicios se tratan de eso. Es muy complicado, sumamente complicado, por las complejidades que enmarca el conflicto. Leiner pone un ejemplo, minas antipersona. Eso es algo que está proscrito, que no se puede usar, pero se sigue usando en esta guerra y afecta tanto a miembros de las fuerzas militares como a civiles. Entonces, eso es sumamente complicado. Y el tema del perdón, que ya es algo más personal, ¿no? Al interior de cada ser humano, pues va muy ligado en ese sentido de cómo percibo yo qué fue lo que me ocurrió, si estoy en capacidad de decirle al otro y reconocer, sí, lo perdono, perdono lo que ocurrió y asumo lo que viene y quiero que trabajemos juntos para construir paz. ¿Escuchaste? Perdón, se me perdía el botoncito del micrófono, lo siento. No, de verdad, mil gracias, Leiner, mil gracias, Andrés, por haber acompañado el programa del día de hoy. Yo creo que realmente este tema, como muchos otros, y que tienen que ver con la paz, con la reconciliación, exigen muchas horas de diálogo, y que tocan realmente muchos elementos importantes que uno como persona de a pie, también como persona que se dedica a trabajar sobre los derechos humanos, la paz, la reconciliación, la memoria, pues sí, le llegan allí, porque creo que me quedaré con esta frase que mencionaba Leiner, y me disculpo, lo cito y acá abro comillas, y después evidentemente si no asumimos una actitud de reconciliación y construcción de paz, estaremos condenando pues a la muerte a quienes aún viven la guerra en los territorios. Yo creo que ese es el mejor resumen, y realmente de verdad, mil gracias de nuevo, Leiner, Andrés, por habernos acompañado en este programa de qué está pasando. Recuerden que nos pueden acompañar el siguiente miércoles, pero bueno, ya la despedida yo se la dejo a Sonia. De verdad, mil gracias por haber estado acá. Así es, mil gracias entonces a Leiner, le deseamos una feliz noche. Igual Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ya para terminar rápidamente, Arley, háblenos acerca de, como siempre, cada 8 días, ese recomendado de la semana, ese artículo recomendado de la revista Ciudad Pasando del IPASUT. No, pues hoy, como siempre, yo creo que en las últimas semanas, pues el recomendado es que le echen un ojo a la convocatoria que tenemos abierta y que ampliamos. Convocatoria precisamente que tiene un tópico importante étnico y que busca abordar, ¿cierto? Desde la Academia de las Ciencias Sociales y los Estudios de Paz, todo aquello negro y afro, particularmente en los ejes de la estética, la academia y los estudios políticos sobre la paz. Entonces, la convocatoria la tenemos ampliada hasta el 15 de agosto para que las personas puedan enviar artículos de investigación, artículos de reflexión, también reseñas, por supuesto, y que podamos hacer parte de este número de Ciudad Pasando, el segundo número del año 2023. Entonces, súper atentos, lo pueden encontrar a través de las redes del IPASUD, también a través de las redes sociales de la revista. Tenemos Twitter, por favor, síganos. Ayúdenos a compartir las publicaciones que allí se dan, sino en la página oficial de Ciudad Pasando. Ciudad Pasando con Z en Google, el primer resultado ahí lo encuentra. Entonces, invitadas, invitados a echarle un ojo a la convocatoria y a participar, por supuesto. Bueno, y con este recomendado terminamos este programa que está pasando del IPASUT. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.